Esto es Profesoras al Micrófono, un espacio donde las ideas se dicen en voz alta y la educación se piensa sin apuros. En este capítulo abrimos la conversación para mirar de frente al sistema educativo chileno, sus tensiones, sus cambios y las preguntas que muchas veces quedan fuera de la sala de clases. Desde nuestra experiencia como docentes en formación, queremos poner sobre la mesa reflexiones que nacen del aula, de la teoría y también de la realidad que vivimos día a día. No venimos a dar una cátedra, sino a dialogar, a escuchar y a problematizar lo que significa enseñar hoy en Chile. La invitación es acompañarnos en esta conversación crítica y honesta, donde el micrófono se transforma en una herramienta para pensar sobre la educación desde adentro y proyectar el rol docente que queremos construir con el estudiantado. Bueno, a mí algo que se me viene mucho a la cabeza cuando hablamos de esto es mi paso por el colegio municipal, ya que siempre conviví en ese espacio de escolaridad. En ese tiempo yo no manejaba estos conceptos, pero hoy, viéndolo desde la teoría que explican mis profesores actualmente, me doy cuenta de cómo el contexto influía directamente en nuestra experiencia educativa. Por ejemplo, recuerdo que teníamos pocos recursos, salas con muchos estudiantes y profesores que hacían lo posible para adaptar sus clases, pero que muchas veces no estaban limitados por lineamientos que venían desde arriba. Al mismo tiempo, algo que siempre me llamó la atención es que, aunque se habla de la libertad de enseñanza en la práctica, esa libertad se sentía bastante agotada. Los profesores tenían ideas innovadoras y ganas de trabajar de otras formas, pero muchas veces debían ajustarse a programas rígidos y evaluaciones estandarizadas que no siempre consideraban nuestra realidad como estudiantes de un establecimiento municipal. Hoy entiendo que la libertad de enseñanza no solo tiene que ver con elegir un proyecto educativo, sino también con las posibilidades reales que tienen las comunidades escolares, es decir, cómo enseñar y aprender. En mi experiencia, esa libertad existía más en el discurso que en la sala de clases, y eso es algo que me hace cuestionar cómo se garantiza este principio en contextos donde las condiciones no son las mismas para todos. Hoy comparto totalmente lo que dices, pero ¿sabes qué? Ahora en nuestra sección más querida, Profesora Responden, en la cual leemos y contestamos las preguntas con más like. En este caso ganó la pregunta de Juanita77, la cual dice: ¿ha cambiado su visión sobre los profesores que tuvieron ahora que son docentes en formación? Pero qué interesante pregunta nos ha hecho Juanita77, y gracias por ello y un saludo gigante donde sea que nos estés escuchando. Así es verdad, nosotras consideramos que sí ha cambiado harto nuestra forma de ver a los profesores que tuvimos en el colegio, ahora que estamos formándonos para ser ellos. Cuando éramos estudiantes, muchas veces juzgábamos a los profes solamente por lo que veíamos en la sala de clases, si la clase era entretenida, si la explicaban bien o si eran muy estrictos. En ese momento no teníamos cómo entender todo lo que había detrás de su trabajo. Hoy, en cambio, con lo que hemos aprendido en la carrera, nos damos cuenta de que muchas de sus decisiones no dependían solamente de ellos, sino que estaban marcadas por exigencias y presiones del sistema educativo. Esta formación nos ha ayudado a mirar nuestra experiencia escolar con más empatía, a entender por qué algunos profesores se veían cansados, estresados o limitados en lo que podían hacer. Ya no solamente los vemos como figuras de autoridad, sino como personas que estaban haciendo su trabajo en condiciones que muchas veces no eran fáciles. Por eso, formarnos como docente implica no solamente aprender a enseñar, sino también a construir una práctica consciente, humana y crítica, que no olvide las condiciones en las que se enseña y se aprende. Esperamos haberte respondido, Juanita. Besitos. Siguiendo con lo que hemos venido conversando, ahora queremos detenernos en cómo se configura hoy el trabajo docente, especialmente desde sus condiciones laborales y profesionales. Cuando hablamos del trabajo docente, no podemos reducirlo únicamente al tiempo que se pasa frente al curso. Ruffinelli nos invita a mirar la docencia como un trabajo complejo, compuesto por múltiples dimensiones que muchas veces permanecen invisibilizadas. Entonces, un primer aspecto fundamental tiene que ver con las horas no lectivas. Según Ruffinelli, estas horas son parte constitutiva del trabajo docente, ya que permite planificar, evaluar, reflexionar sobre las prácticas y trabajar colaborativamente. Sin embargo, en las prácticas estas horas suelen ser insuficientes o no estar protegidas, lo que provoca que muchas tareas pedagógicas se realicen fuera de la jornada laboral formal, y esto genera una sobrecarga de trabajo y tensión a la vida personal y profesional de las y los estudiantes. Sin embargo, en las prácticas, estas horas suelen ser insuficientes o no estar protegidas, lo que provoca que muchas tareas pedagógicas se realizan fuera de la jornada laboral formal. Esto genera una sobrecarga de trabajo y tensión a la vida personal y profesional de las y los docentes. Otro elemento central es el perfeccionamiento profesional docente. Desde el enfoque de Ruffinelli, la formación continua aparece como una exigencia permanente asociada a la mejora de la calidad educativa, pero que muchas veces se plantea como una responsabilidad individual.
Esto implica que las y los docentes deben buscar instancias de formación en su propio tiempo y en ocasiones con recursos propios, sin que siempre exista un reconocimiento real de estos procesos en sus condiciones laborales. En relación con las remuneraciones, Ruffinelli señala que estas no siempre logran reflejar la complejidad del trabajo docente, ya que si bien existen incentivos y asignaciones, muchas de estas están vinculadas a lógicas de desempeño individual, lo que puede debilitar el trabajo colaborativo y reforzar una mirada meritocrática de la profesión. Finalmente, la evaluación docente ocupa un lugar central en la organización del trabajo pedagógico. Ruffinelli problematiza que en muchos casos estos sistemas de evaluación se orientan más al control, la supervisión y la rendición de cuentas, que al acompañamiento pedagógico y la mejora de las prácticas. Cuando la evaluación no considera los contextos escolares, las trayectorias profesionales ni las condiciones materiales en las que se ejerce la docencia, puede transformarse en una fuente de estrés, inseguridad y desconfianza. En lugar de fortalecer el desarrollo profesional, la evaluación termina operando como un dispositivo de presión que impacta negativamente en la experiencia cotidiana de las y los docentes. Bueno, ahora pasaremos a hablar de los desafíos del trabajo docente, basándonos en el texto El trabajo docente en el escenario post-pandémico, de Palacios y otros, en 2024, conectándolo con reflexiones y experiencias que hemos ido construyendo a lo largo de nuestra formación. En ese sentido, uno de los principales desafíos que se identifican es la sobrecarga laboral que enfrentan hoy los docentes, ya que no solamente se trata de enseñar contenidos, sino de cumplir con múltiples exigencias administrativas, evaluaciones constantes y demandas institucionales que muchas veces dejan poco espacio para el trabajo pedagógico en sí. Esto no es solo algo que aparece en el texto, sino que también se percibe cuando escuchamos a profesores hablar del cansancio y la presión que viven en su día a día. Otro desafío que también percibimos es el que tiene que ver con el rol ampliado del docente, especialmente después de la pandemia, ya que se espera que el profesor o profesora no solo enseñe, sino que también acompañe emocionalmente y que contenga y apoye a estudiantes con distintas realidades. Desde una mirada más personal, siento que esto es uno de los desafíos más complejos, porque muchas veces no existen las herramientas ni el apoyo suficiente para responder a todas estas necesidades. Además, el texto plantea que el trabajo docente se desarrolla en un contexto de cambios constantes, lo que exige una adaptación permanente. Como futuras docentes, esto nos hace reflexionar sobre cómo afrontar estos cambios sin perder el sentido de nuestra labor, entendiendo que enseñar hoy implica ser flexibles, críticos y conscientes del contexto en el que trabajamos. Entonces, ¿cómo la normativa del trabajo docente influye en el logro de aprendizaje de los estudiantes y el bienestar de los profesionales de la educación? Yo creo que cuando hablamos de la normativa del trabajo docente, muchas veces suena algo súper lejano, como leyes o reglas, que no tienen mucho que ver con el tello del aula, pero en realidad influyen muchísimo en lo que pasa día a día en la escuela, porque al final esas normas determinan cómo trabaja un profesor, cuánto tiempo tiene para planificar, cuántas evaluaciones debe hacer, cuántos informes tiene que llenar y qué tanto margen tiene para adaptar sus clases. Y cuando la normativa es muy exigente o rígida, pasa que el foco se va más al cumplimiento que al aprendizaje real de los estudiantes. Además, esto también afecta directamente el bienestar de los docentes. Si un profesor está sobrecargado, cansado o estresado, eso se nota en la sala de clases, no porque no quiera hacerlo bien, sino porque el sistema no siempre le da las condiciones para trabajar con calma y sentido. Y ahí es cuando se conectan ambas cosas, el bienestar docente y los aprendizajes que van de la mano. Cuando las normativas permiten tiempos para planificar, para trabajar en equipo y para cuidar la salud mental, los estudiantes también se benefician, porque tienen profesores más presentes, más motivados y con más energía para enseñar. Si alguna vez te han preguntado cómo se vive realmente la formación docente, este tema conecta mucho con eso. Ser profesores en formación no es solamente aprender teoría, sino enfrentarse desde temprano a desafíos reales dentro del aula. Uno de los principales desafíos es construir nuestra idea docente, pasando de la teoría a la práctica, con errores e inseguridades que forman parte del aprendizaje. A eso se le suma la necesidad de adaptarnos a realidades escolares muy distintas, entendiendo que no existe una sola forma de enseñar. A su vez, está el desafío emocional, el cual es querer responderle a todas las necesidades sin descuidarnos de nosotras mismas. Y finalmente, el desafío de no perder el sentido de por qué elegimos ser profesoras, manteniendo una mirada crítica y comprometida con la educación, incluso frente a las exigencias del sistema. ¿Y tú, Belén, cómo conectas tu experiencia escolar con el análisis crítico realizado y la formación profesional desarrollada durante este primer año de carrera?
Bueno, nuestra experiencia escolar ha sido un punto de partida muy importante para el análisis crítico que hemos ido construyendo durante este primer año de carrera, porque muchas de las prácticas que vivimos como estudiantes en su momento las veíamos como algo normal, pero hoy, con las herramientas teóricas que hemos adquirido, comenzamos a mirarlas con otros ojos. Por ejemplo, durante este año de formación hemos aprendido a cuestionar el sistema educativo, a entender el rol del Estado, las normativas y las condiciones en las que se desarrolla el trabajo docente. Eso nos ha permitido resignificar nuestras propias experiencias escolares, reconocer tanto las prácticas que queremos replicar como aquellas que hoy entendemos que necesitan ser transformadas. Y en ese cruce entre experiencia y formación profesional se va construyendo una mirada más crítica y consciente. Ya no pensamos solo desde el lugar de estudiantes, sino desde el rol de futuras docentes, entendiendo que nuestra historia escolar influye en cómo concibimos la enseñanza, pero que también tenemos la responsabilidad de formarnos para generar cambios y construir prácticas. ¿Y tú, Rachel? ¿Qué docente imaginas ser desde el punto de vista ético y político y social? Desde el punto de vista ético, me imagino siendo una docente profundamente comprometida con el respeto, la justicia y el cuidado de mis estudiantes. Una profesora que entiende que enseñar no es solamente transmitir contenidos, sino que también hacerse responsable del impacto que sus palabras y decisiones y prácticas tienen en la vida de los niños y niñas. Para mí, la ética docente implica escuchar y reconocer las diferencias, actuando siempre desde el bienestar y la dignidad de cada estudiante. Desde una mirada política, me imagino como una docente consciente de que la educación no es neutral. Enseñar en Chile implica posicionarse frente a las desigualdades, cuestionar las injusticias del sistema educativo y no reproducir prácticas que excluyen o etiquetan. Ser docente en este sentido es asumir un rol crítico, capaz de formar estudiantes que piensen, que cuestionen y que participen activamente de la sociedad. Y desde lo social, me imagino siendo una docente cercana, que reconoce la diversidad de contextos y realidades, y que entiende la escuela como un espacio de encuentro y transformación. También siendo una profesora que trabaja en comunidad, que valora el diálogo con las familias y que cree la educación como una herramienta para construir una sociedad más justa, inclusiva y consciente. Y bueno, con esto llegamos al final de este episodio de Profesoras al Micrófono. Esperamos que esta conversación, construida a través de nuestras propias experiencias, haya resonado en sus miradas sobre la educación. Gracias por escucharnos y nos encontramos en un próximo capítulo, donde seguiremos poniendo la educación sobre la mesa y, por supuesto, al micrófono.